Bienvenidos hoy al nuevo episodio de God of Podcast, donde entrevistaremos a diferentes personas conociendo su trabajo y más a fondo de ellos mismos. Hoy, en el día de hoy, tenemos a un invitado especial, una leyenda traído del mismo Olimpo, a Juan Navarro. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos? Muy bien, pero vamos, lo de leyenda no, no lo veo. Vamos a empezar del principio, para saber cómo fueron tus inicios. ¿Cómo empezaste en este mundo del doblaje? ¿Qué fue lo que te incentivó a empezar? Bueno, siempre me había gustado mucho pues la parte de la voz, ¿no? Los locutores de radio, cuando leía en el colegio, pues, oye, no se me daba mal Mm, y eso me gustaba mucho, pero claro, nunca sabes cómo sacarle partido a esta parte. claro. Y llegué a la universidad, hicimos un seminario de doblaje y locución y me encantó, me encantó. Yo estaba estudiando publicidad. Ya. Y bueno, les dije a mis padres, yo necesito hacer esto. O sea, voy a intentar combinarlo. Y estuve así como 3 meses o algo así, yendo, porque yo soy de Segovia, de una ciudad que está como a 100 kilómetros de Madrid. Ya. Y entonces iba por las mañanas a estudiar doblaje a Madrid, en autobús, transporte público, metro, en Oh, la ciudad tal. O sea, de ida y vuelta eran como 4 horas, más ya. otras 2 horas de clases, y luego me volvía a Segovia a estudiar publicidad por las tardes. Y estuve Oh. así como 3 meses hasta que acabé reventado y les dije, dadme un año, y si en un año pues yo veo que esto no es lo mío, o que ya no me gusta, o que veo que no hay futuro, pues vuelvo a la carrera. Y así fue. Y bueno, no fue un año, fueron dos, pero a partir del segundo año, que era ya 2004, yo empecé pues 2001, 2002 a estudiar, en 2004 hice mi primer take y hasta hoy, 2024, pues ya casi 20 años. Es que un recorrido gigante. O sea, tenías que elegir básicamente. ¿Y cómo fue ese momento que dijiste, ya, voy a dedicarme al doblaje? ¿Qué fue lo que te dijo decidirte Porque finalmente? es que es algo que lo sientes tanto que dices, es que quiero esto y no quiero otra cosa. Y entonces Claro, voy a darlo todo por intentar esto. Hay gente que le pasará lo mismo y que luego claro. no llegue. Pero bueno, en esta ocasión pues tuve suerte o se me dio bien o una combinación de las dos cosas y aquí estamos. Oh, increíble. Oye, y en ese proceso, ¿cómo fue tu proceso de formación y entrenamiento para actor de doblaje? ¿Cómo fue? Pues fui primero a una escuela, aquí en Madrid había muy poquitas escuelas de doblaje, pero había una que era muy importante, que era la escuela de Salvador Arias, por la que había pasado pues un montón de profesionales, y luego las combiné. Fui combinando con otras escuelas, con Endel Multimedia, que es un estudio que hay, pues había otro profesor que era Carlos Salamanca. Fui a clases de locución con Carlos Infante, fui combinando. O sea, dije, vale, he dejado la carrera, lo que no puedo hacer es un curso de un día a la semana. Tengo que meterme aquí a saco Claro. e intentar entender de qué va esto. Y desde todos los puntos de vista, no solamente del doblaje, sino también de la locución, que luego se juntan mucho, se aunan mucho. Complementa. Y la verdad que yo creo que combinando varios profesores, varias escuelas, fue Claro, un buen resultado. claro, mezclándolo todo lo mejor para sacar algo, una junta. Oye, ¿cómo fue tu primera experiencia laboral en esto? Dijiste, ¿cuál fue? Así como tu primera experiencia laboral como actor de Bueno, al doblaje. principio lo primero que hay que hacer cuando estás en doblaje, vas por los estudios y vas viendo cómo el resto de profesionales trabaja. Entonces te quedas, yo me quedaba desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 6 horas callado en una sala, viendo cómo los profesionales hacían su trabajo. Hasta que llegó un momento en el que yo dije, yo creo que puedo hacer esto. Y entonces me dirigí a los directores y a las directoras de doblaje y les dije, digo, oye, me gustaría hacer una prueba. Entonces hubo un director bueno, la primera prueba que hice fue horrible, fue desastrosa. Llevaba un año en la escuela y fue desastrosa. Y dije, no, 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 yo no Pero vuelvo a hacer eso otra prueba. no te desmotivó eso, ¿o sí? No, lo único que dije, no vuelvo a hacer otra prueba hasta que de verdad no esté preparado. Y Ya, ya, pasó ya. otro año entero y entonces ya sí que Ah, dije, pues aquí sí, aquí ya podemos probar. Y entonces fue cuando hice una prueba con José María Carrero para un personaje, para una serie que se llamaba Megaman. Y esta serie pues estaba empezando y cuando acabé la prueba, bueno, perdón, no hice prueba para la serie, yo hice una prueba.
que él me Ah, llamara ya. para lo que fuera. Pero estaban empezando una serie. Entonces, Chema les dijo, oye, este chico que acaba de hacer la prueba, tengo que hacer un reparto y quiero meterle en esta serie. Y me dio pues al hermano del protagonista, con lo cual mi primer papel fue un papel en el que iba a tener un largo recorrido, por lo menos dentro de esa serie, y no iba a ser solamente algo episódico de hola y adiós. Claro. Y, y entonces, pues nada, así fue. Y entonces empecé a enlazar una serie con otra, empecé a conocer a más profesionales hasta que, bueno, según vas conociendo a más gente, pues te van llamando otros Claro, directores. Es una rueda al final. Cuanta más gente conoces, pues más gente te puede llamar. claro. Oye, te acuerdas de ese primer día que fuiste a hacer la grabación? ¿Qué sentías? Bueno, estabas, pues eso, muy nervioso, porque de hecho la propia sala te pone nervioso, el tener estar todo en silencio, Impone. que cuando la luz roja se enciende tiene que haber silencio absoluto y aquello va a quedar grabado de por vida. Entonces quieres hacerlo pues, lo mejor posible. Luego te vas dando cuenta con los años de que tampoco es para tanto, que sí que es verdad que hay que tenerle un gran respeto a esa luz roja y tal, pero vas viviendo los nervios de otra manera. O sea, a día de hoy sigues poniéndote nervioso en ciertos papeles que te exigen y que son difíciles, pero bueno, ya de otra manera. Buah. Oye, hay una pregunta que es, ¿cuál es el secreto para cambiar la voz a un personaje que le cambia totalmente la personalidad? ¿Cómo se hace Bueno, eso? a ver, la voz no es lo más importante. La voz es algo que nos da la interpretación, pero Ya, lo importante es el estar pendiente de los movimientos del actor, de cómo vive el actor ese personaje que él ya ha creado. Entonces, si nosotros respiramos con él, nos movemos con él, parpadeamos con él, todo eso al final hace que la voz salga de una manera. Puede ser ya, más grave, más aguda, más tal, pero si nosotros nos metemos dentro de ellos, nos mimetizamos con los actores que están interpretando un personaje, interpretaremos igual que ellos. Con lo cual, la voz es una consecuencia de la interpretación. buah, Luego, a ver, hace 20 años cuando fui a una escuela también fui a una foniatra que me enseñó a cuáles son mis registros de voz, cuál es lo más agudo, cuál es lo más grave, qué es hablar con aire, sin aire, cómo utilizar el diafragma. Tienes que aprender a utilizar un instrumento que es el que tenemos, pero igual que yo, debería hacerlo cualquier actor. Cualquier actor de imagen, de teatro, cualquier actor tiene que aprender a utilizar su herramienta, que su herramienta es la voz. Luego el de imagen tiene que aprender a utilizar pues, los gestos y todo esto. Nosotros esa parte no la necesitamos. Aunque hay compañeros que hacen de todo, ¿eh? Hay claro, compañeros que hacen teatro, cine y doblaje. Yo de momento nunca descarto nada, pero solamente he hecho doblaje. abierto a todo. De la misma esta pregunta, ¿cómo te involucras tú emocionalmente con un personaje? Y pues, dependiendo del personaje te puedes involucrar mucho, claro. Cuanto más se parece a ti, pues, o cuando le ha pasado algo que te ha podido pasar a ti, pues Ujú. evidentemente te involucras y estamos trabajando con emociones. Eh, He podido leer un texto y acabar sintiéndolo mucho porque estás Claro. reviviendo cosas dentro de ti. Hay en otras ocasiones, pues cuando me toca hacer de mm, un matón o de alguien que, ¿sabes?, vende droga y mata, pues no me puedo identificar tanto con él, ¿vale? Claro, Eh, pero intentas meterte dentro del personaje. Tú no tienes que crear el personaje, sino simplemente tienes que coger la esencia de aquel actor que sí que ha creado el personaje e intentarte ir con él. buah, Luego, evidentemente, siempre hay parte de nosotros, siempre. O sea, claro. no puedes ser un loro, Es eso. pero esto depende del personaje, pues evidentemente te puedes involucrar un poco más. Buah. Oye, ¿cuál fue el personaje que más te costó así involucrarte, interpretarlo? Pues el personaje que más me costó al principio, luego no tanto, pero al principio fue en la serie The Great, la grande, Pedro. Es Ya, una serie de época, pero comedia, y una comedia brutal. Brutal es, no para, no paran. O sea, os recomiendo esa serie, The Great. Y el actor, Nicholas Hoult, es un muy buen actor y aquí estaba haciendo de un, no sé cómo llamarlo, loco,
eh, al que no le importa absolutamente nada. Es como un niño al que le has dado todo el poder del mundo. Es el zar de Rusia, Pedro, el hijo del Pedro el Grande, y que, claro, diga lo que diga y haga lo que haga, pues no tiene ningún problema. Con lo cual puede estar matando a una persona y riéndose y comiendo, pero todo esto es a una velocidad endiablada. Entonces, pasar de un tono de comedia a un tono de drama, más o menos, y reírte y volver y tal. Entonces, todos estos cambios y a una Oh, velocidad con mucha velocidad, ha sido lo más difícil. ¿Qué pasa? Que han sido varias temporadas y la primera fue la que más me costó. La segunda ya le vas cogiendo y la tercera ya es como, ya sé lo que vas a hacer. Ya sé por dónde vas, ya te he pillado todos ajá. los trucos que tienes para hacer a este personaje. También es verdad que los propios actores están evolucionan con su personaje, porque ellos también van buscando cosas. No es lo mismo un personaje en la primera temporada del primer episodio que un personaje de la sexta temporada. Ya lo tienen muy cogido, ellos mismos. Claro. Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Vamos investigando cómo es ese actor y luego vamos viendo otras cosas. Hay veces, por ejemplo, que tenemos que doblar a un actor en varias ocasiones. Hay actores que se diferencian mucho entre unas películas y otras. Y entonces es como, a ver, espera, a ver qué vas a hacer. Pero hay Ya, otros que utilizan más o menos las mismas herramientas a lo mejor cambian un poquito, pero utilizan más o menos las mismas herramientas, ¿sabes? Los mismos movimientos, los ya. mismos gestos, las mismas inflexiones. Y entonces ya le tienes pillado. Yo te Y como ya conozco. le tienes pillado, vas a otro ritmo. Ya dices, vale, ya lo tengo metido dentro de mí. Buah, es que eso es años de experiencia, es increíble eso. Que ya conociendo al personaje, interpretándolo, uno ya sabe lo que va a hacer. Oye, y con el Pero transcurso, tanto que incluso hay veces que en takes fácil, take es en lo que se divide el guión. Nosotros lo ya, dividimos en tomas, en takes, que van desde un gesto hasta 5 líneas. Y entonces hay takes pequeñitos, que a lo mejor es una línea, que si yo he hecho a ese actor en el mismo personaje 6 temporadas, ya sé cómo va a hacer esa pregunta. O sea, le puedo decir, vamos a grabar sin verlo. Y ay, solamente ya, siguiendo los increíble. movimientos ya lo clavas. Hay veces que no, hay veces que hacer algo diferente, tienes que repetir. Pero cuando quieres jugar, hay veces que dices, venga, va, vamos a grabar sin Ah, escuchar cómo lo he hecho. y funciona, Porque ya ¿no? lo tienes tan pillado, lo has hecho tantísimas veces, que sabes cómo va a decir esa frase. Buah, eso sí que es increíble. O sea, literalmente así, fluidamente, ya Pero fluye. a ver, como dices tú, son años de experiencia y entonces, bueno, Claro, pues al final, esto al principio no lo puedes hacer, pero cuando ya llevas 20 años y a lo mejor pues 5 o 6 doblando al mismo actor, muchas veces pues es que no todo el mundo tiene de todo, ¿sabes? No todo el claro, mundo, es imposible que todo el mundo caga cada frase diferente y única. No, muchas veces somos patrones. claro. Oye, hablando de esto, que la emoción es algo importante en esto, la interpretación. Ahora, últimamente lo que ha aparecido es la IA. ¿Qué opinas de la IA involucrándose a esto que es el actor de doblaje, las actuaciones, porque está imitando y copiando muchas voces? ¿Qué opinas de esto? Bueno, la IA, yo creo que, no sé, si llegará para quedarse o para quedarse en algunos ámbitos. Yo, por ejemplo, creo que en el apartado de audiolibros, pues si, por ejemplo, si solamente se podían hacer como audiolibros unos cuantos en concreto, porque les costaba dinero el que hubiera un locutor narrando el Mm, libro y tal, y entonces ese libro nunca saldría como audiolibro porque no tenían el presupuesto para hacerlo. Ahora llega una inteligencia artificial y te dice, no hay problema, en por minutos. 60 euros Lo tenemos listo. lo tienes, listo. Mm, Y, y te digo otra cosa, y algunas IAs mejor que algunos locutores. Porque hay trabajos en los que el audiolibro lo hace mucha gente que no es que sea mega profesional. Son locutores y algunos flojos. claro. Y llega una IA y lo hace mejor que ellos. Puede transmitir más que... Me Claro. va a cobrar menos y lo va a hacer incluso mejor porque este actor es tan malo que lo hace muy plano y no me transmite Claro. nada. Pues chico, para este libro que me daba igual y que no iba a sacarlo en audiolibro, que no porque no tengo el dinero, pues de esta manera sí que puedo sacarlo en audiolibro.
Entonces, pueden llegar a un público mayor. Pues puedo entender que lo quieran hacer así. Yo creo que al final se quedará en, en algo que sea muy concreto, en algo en lo que quieran de verdad significarse, en algo en lo que quieran darle un valor añadido. Entonces, a lo mejor si hay un audiolibro, un bestseller, que digan, no, esto lo queremos con actores profesionales y que porque queremos darle un empaque, queremos darle otra consistencia. Entonces, yo creo que para ese tipo de productos, sí. Y en el doblaje, pues a lo mejor pasa lo mismo, lo mismo. A lo mejor ahora mismo esta entrevista con inteligencia artificial podríamos estar hablando en chino y que nos Claro, estuvieran viendo en chino. Esto lo haríamos, tú lo mandarías esto a que alguien nos doblara y pagarías a alguien para que doblara esta entrevista. No, pero si doy a un botón y me lo hace, ¿por qué no voy a tener la posibilidad de ponerlo por todo el mundo? Entonces hay productos, podcast, cosas que la inteligencia artificial vendrá muy bien. Igual que subtitular. Podrán subtitular todo lo que quieran y entonces todo el mundo nos podrá entender. Ostras, pues si yo tengo un canal de YouTube y yo estoy emitiendo y mi voz la pueden escuchar, pues eso, en inglés, en chino, en francés, en árabe, y puedo llegar a más gente, esto yo no lo hubiera doblado nunca. ¿Dónde se quedará el doblaje? Pues a lo mejor para eso, para pelis, para series, para cosas que tengan un cierto, que quieran tener un cierto valor añadido, y entonces ahí yo creo que continuaremos. ¿Que a lo mejor se necesitará menos gente? Pues a lo mm, mejor. Pero es que antes en el doblaje había un proyeccionista. Había un proyeccionista que era el que había una película claro. y había un técnico de sonido. A día de hoy no hay proyeccionista. Ese puesto desapareció. Antes había un ayudante de dirección. A día de hoy no hay ayudante de dirección. Mm, Ese puesto desapareció. Entonces, todo va evolucionando. No creo, espero, pero- no creo que desaparezca. Pero sí que es verdad que va a cambiar. claro, porque literalmente, como dices, la IA puede hacer cosas, incluso en minutos, en segundos, algo gigante. Entonces, ya hablando de esto, si alguien que no está viendo quiere dedicarse al mundo del doblaje, ¿tú crees que se le va a complicar más? ¿Y qué le recomendarías hacer para empezar en esto? Yo le recomendaría exactamente lo mismo que recomiendo. Yo estoy desde hace un año dando clases de doblaje también y les digo que se preparen y que se preparen muy bien. O sea, no sirve con hacer un curso de doblaje y ya somos actores de doblaje. No, la palabra actor de doblaje significa que tienes que saber también interpretar, cosa que mucha gente piensa que con saber leer vale. Y He no, visto, lo que no. tenemos que hacer es transmitir emociones. Para eso tenemos que prepararnos como actores, preparar nuestro instrumento para saber cómo utilizarlo, aprender a doblar, pero también aprender a doblar videojuegos, pero también aprender a locutar, pues para que cuando no haya mucho trabajo de doblaje, pues puedas hacer anuncios o vídeos corporativos o una voz para un museo, no lo sé, hay muchos trabajos en los que puedes utilizar la voz. Entonces prepárate muy bien, porque ya hay niños, que antes no había, que se están preparando Claro, desde que tienen 9 años. Ese niño cuando tiene 15, 16, lleva 9 años en la escuela. Y lleva además trabajando, porque se utilizan niños, Netflix, Disney, te pide que sean los niños, los hagan niños, se llevan formando y además trabajando a la vez durante muchos años. Ese chico cuando tenga 20, 25, tiene una mochila detrás llena que a ti te va a arrasar como no estés bien preparado. Entonces, es importante prepararse muy bien. ¿Es difícil conseguirlo? Sí. ¿Es difícil ser jugador de primera división? claro. Sí, pero es que estamos en primera división. Y si quieres jugar en primera división, tendrás que entrenar con los mejores, tendrás que esforzarte, tendrás que luchar por un puesto, al final no somos tantos. Hay mucha gente que dice, no, la mafia el doblaje es una mafia, porque solamente entran los hijos de actores y la gente que conocen y tal. Yo ni soy hijo de actor, ni conocía a nadie, ni nada de nada. He seguido mi camino trabajando y haciendo lo mejor posible mi trabajo. Entonces, se puede lograr, pero hay que trabajar mucho. Y no todo el mundo lo llega a conseguir. Pero igual que el tenis, igual que el fútbol, igual que el Claro. baloncesto,
O igual que ser periodista. No todo el mundo que estudia periodismo acaba haciendo periodismo. Claro, idealmente es un trayecto que hay que recorrer con esfuerzo y dedicación, porque no es algo fácil de llegar y conseguirlo. Por ejemplo, tú, en un años de recorrido gigante que tiene una experiencia ya consolidada, y eso es una motivación, porque la gente, por ejemplo, lo que dicen eso de hijos de actores, no, tú, por ejemplo, llegaste acá solo con tu esfuerzo, y eso ya es una motivación gigante. Es increíble. Para la gente que nos ve y quiere hacer esto, que le dé nomás e intente y practique hasta poder llegar a hacer algo. Lejos le das al principio a una persona que llega así, quiero iniciar en este mundo del doblaje. ¿Qué consejos me das para poder iniciar, por ejemplo, con lo básico? Pues, a ver, lo básico es encontrar una buena escuela, porque hay escuelas que te timan. Hay ¿Ya? escuelas en las que te timan. Hay ciertos nombres, hay ciertas escuelas en las que no te está dando clase alguien profesional. Entonces, si tú vas a una escuela, lo primordial, pregunta quién te va a dar clase. ¿Quién te va a dar clase? Que no te digan un nombre de referencia que ponen la foto en la publicidad. No. ¿Quién me va a dar clase? ¿Fulanito, menganita? ¿Quién? Mm. Y búscalos en Internet para ver que tienen una experiencia consolidada. Porque si no, te va a dar clase alguien que jamás ha estado delante de un atril, que jamás ha doblado, que a lo mejor ha hecho un curso de doblaje y se pone a impartirlo él. Entonces, es muy difícil enseñar doblaje si no has estado viviendo como profesional dentro del doblaje. Mm. No puedes enseñar, es imposible. Entonces, si te vas a dejar mucho dinero, Se habían pues por lo invertido. menos déjatelo con alguien que te dé unas ciertas garantías. Otra cosa es que digas, no, mira, yo es que lo del doblaje y tal es como un hobby y Mm. lo quiero hacer porque me gusta, pero no mi pretensión no es dedicarme a ello. Vale, pues entonces, oye, busca la escuela que te sea más barata o lo que quieras. Y pues como yo estoy dando clases de teatro, de canto en otras escuelas que no son súper profesionales, porque tampoco, o sea, quiero decir que no quiero llegar a nada en este mundo, pues a lo mejor tendría que buscar una escuela, yo qué sé, Mm. eh, si quisiera ser informático. Pues a lo mejor a mí me gusta la informática, pero solamente como a nivel usuario. Bueno, pues entonces da igual. Pero si te quieres dedicar a esto, busca una buena escuela. Fórmate en interpretación y no tengas prisa. No tengas ninguna prisa. Porque hay mucha gente que por prisa y por querer ya, empezar, que yo lo entiendo, porque tú quieres decir, oye, mira, esto me está costando mucho dinero y necesito ver resultados ya porque yo no puedo estar gastándome aquí este dinero que luego no sirva para nada. Primero, no es que no sirva para nada. Todo sirve. Te sirve porque vas a aprender a comunicar, vas a aprender a expresarte mejor, vas a aprender un montón de cosas que te valen luego para otros trabajos. Es decir, que si al final acabas siendo abogado, pues a lo mejor esta parte de la locución Claro. y la parte de la interpretación también te ha valido para algo. Entonces, el objetivo es uno, y lo tienes claro, pero ten claro que no todo el mundo lo consigue. Me lo invento, si en Madrid somos 500 actores de doblaje, actores y actrices, a lo mejor hay 500 personas estudiando doblaje. Evidentemente, no todos van a entrar. Claro, Entrarán 3 al año. No creo que más. claro, los papeles son escasos. Tienes que ser uno de esos 3. Pero tienes que tener. No te frustres, porque es que te va a Claro, pasar. Puede que sí o puede que no. tirar la toalla a la primera. Así no salí, no, esto no es lo mío. Por ejemplo, antes Claro. por eso te preguntaba eso. Tampoco es para que se tiren 6 años yendo a clase. Es decir, que llega un momento en el que tienes que decir, venga, pues sigo o, bueno, pues ya han pasado 2 años y pico, 3, veo que esto no evoluciona, pues lo dejo. ¿Sabes? Que tampoco pasa nada. Tú puedes estar desde los 6 años jugando al fútbol y llegar a los 16 y después de 10 años decir, pues mira, no se me da bien. Claro, O no lo suficientemente bien como para ir a primera división. claro. Es un trayecto, un camino que hay que recorrer para saber si es de verdad. Eso. Oye, y fuera de las grabaciones más personal, ¿hay alguna actividad o hobby que te apasione y que la gente a veces no sepa? Pues básicamente estar con mis hijos, que son pequeños todavía, tengo 2 de 6 y una de 8.
tres Oye, niños, pues dan mucho trabajo. Y claro. cuando puedo, pues, me escapo para jugar al pádel, que eso sí que me gusta. Y ahora pues he empezado clases de canto, que ha sido como mi Ah, espinita. Siempre quise, siempre quise, siempre quise. Y y ahora que mis ahora, hijos están yendo a una escuela de teatro musical, pues mientras que ellos hacen teatro musical, yo me he metido en esa misma escuela, pero te para canto. cantar. Pero vamos, que a nivel usuario, ¿eh? A nivel usuario. Pero, ¿qué tal se te da? Pasemos a la siguiente pregunta. Guau, qué buena. Oye, pasando a algo increíble, para decir que yo soy fan número uno del Dios de la Guerra. ¿Hay alguna escena o momento en particular que especialmente fue desafiante o que recuerda hasta el día de hoy de Kratos? Bueno, en general fue desafiante el propio Kratos, porque date cuenta que yo tenía 21 años, 21, 22. Y, y claro, me encontré con alguien demasiado grande, con un vozarrón como el de Terence Carson, muy potente, y yo hace 20 años no tenía ese vozarrón. No lo tengo a día de hoy, hace 20 años tampoco. Entonces yo intenté con interpretación eh, dar todo lo que podía, o sea, bajando la voz, lo que podía, pero sobre todo tirando de interpretación para intentar cubrir a Kratos. Por eso te decía, la voz es importante, pero es más importante que te lo creas, porque si no, la voz por sí sola no hace nada. Hay gente que llega con unos vozarrones que flipas y luego no saben utilizarlos. Y no dices, pues sí, pues tienes muy buena voz, pero necesito que saques de ti esa interpretación. Y Kratos me exigía mucho también vocalmente, y entonces, aunque intentaba cubrirlo con interpretación, tenía que romper mucho la voz. Y bueno, afortunadamente no hablaba mucho, pero yo acababa destrozado. Sí, sí. Claro, eso te iba a preguntar, la voz, esa es muy grave. ¿Eso no te llegó a, en las horas Me de llevó a grabaciones? todos, me llevó a todos los graves que yo tenía y además de ir a grave, tenía que romper un poco la voz. Entonces, el romper, cuando tú rompes, le das a las cuerdas vocales, haces que se junten mucho y tienes que aprender a romper la voz sin hacerte daño. Si tú Claro, mantienes durante mucho tiempo la voz rota, 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 al final lo que estás haciendo es un callito, un callo en las cuerdas vocales y es una herida, al fin y al cabo. Entonces hay que cuidarlo. Se puede hacer un poquito, pero no puedes estar 4 horas rompiendo la voz. claro, el que no sabe bien se puede hacer incluso daño. Eso es. Igual que Guau, gritar. Hay que aprender a gritar claro, para no hacer daño. guau, increíble. Oye, ¿y qué te pareció la evolución que tuvo Kratos ahora en la mitología nórdica a comparación con la griega? Que es literalmente todo lo contrario. La Si no, es como evolución, más. Si te digo la verdad, no he jugado a ningún God of War, ¿vale? ¡guau! Nunca. Es Nunca he jugarlo. jugado a ningún God of War. Ya no tengo consola. No, no tengo tiempo ni consola. Pero sí que he visto gameplay, sí que he visto, bueno, he visto partes del juego. Y no sé, como parece como más calmado, parece Claro, el norte. es todo opuesto, literalmente. Claro, pero porque ha sido padre, entiéndelo. Y está complicado. Claro. Oye, y para ya terminar acá la entrevista, el podcast, la pregunta final. Si hicieran un remake de la saga griega, ¿regresarías como Kratos? Si hicieran un remake de la saga griega, a mí no me importaría volver como Kratos, pero eso es decisión de Sony. Eso es decisión de Increíble. Sony. Tienen que ser ellos. ¿Y se sabía algo, no? Ah, ¿El qué? de que si hay un remake. No tengo ni idea, es lo que habláis vosotros. En serio, ¿eh? Nosotros aquí no nos enteramos de nada, de nada. O Buah, sea, es increíble. si me entero de algo, es por vosotros. Buah, sería increíble. Oye, muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad y este espacio. Creo que De sí fue nada. muy buena. Hicimos hartas preguntas y la verdad estoy muy agradecido. Gracias por estar acá. Perfecto. Me alegro mucho. Hay unas Muchas gracias. palabras al público de despedida y a los que quieran Nada, que dedicarse. estoy encantado de tener tantos seguidores de Sudamérica y de Buah, Chile en concreto. en Me ha TikTok sorprendido, la está me- rompiendo. pero un montón, pero un montón de Sudamérica y me sorprende tanto porque siempre está la pelea de doblaje de latino contra castellano y tal. Y la mayoría de los comentarios que tengo en los vídeos es de,
Odio el doblaje castellano menos el tuyo. Odio el Claro, doblaje castellano menos el tuyo. Y lo que yo les intento decir es que es algo cultural. Si nosotros solamente, porque en God of War en Latinoamérica, el primer God of War solo salió en castellano, eso es lo que has tenido y lo que tu infancia ha recibido. Pero igual que nosotros aquí en España, con las películas de Disney que venían dobladas del latino, y lo escuchábamos así y lo escuchábamos de manera natural. Entonces nos gustaba. Y cuando ahora las vemos en castellano, aquellas que recordamos en latino, pues te chocan. Pero claro. porque es algo que recuerdo de la infancia. Entonces, si siempre hubierais escuchado el castellano, pues os encantaría el castellano. Y si nosotros siempre hubiéramos escuchado latino, pues nos encantaría el latino. Es algo cultural. Claro, no es que ninguno es mejor o No es que otro. unos sean mejores que otros, ni pues cada uno tiene sus formas de decir, sus formas de tal, y a lo que estás acostumbrado es a lo que es lo que te gusta, porque te evoca muchas cosas. Igual que cuando coges o el olor de algo y te lleva a unos recuerdos Claro, en tu infancia, el escuchar una voz hace que eso también te evoque un recuerdo. Y entonces, ¡paf!, conecta con un punto tuyo de la infancia que te hace sonreír. Por eso hay tantos comentarios de eres mi infancia, claro. Yo no podría escucharlo de otra manera, te iba a tal. decir eso. Literalmente acá nos criamos con el juego God of War solo en castellano. Y es parte de nosotros. Es como lo que tú dices. No es que ni uno sea mejor o otro, sino que la cultura, la Eso es. costumbre. Así que muchas gracias. Acá despedimos la charla. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Perfecto. Muchas gracias.